Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Una de las mayores preocupaciones de los sujetos que intervienen en el tráfico jurídico es la búsqueda de la seguridad en el cumplimiento de los contratos suscritos. Para conseguir este objetivo, el ordenamiento prevé unos mecanismos de tutela y garantía del crédito que vamos a analizar en este podcast. Y es que, como futuros abogados, tenéis que estar capacitados para entender en qué consiste la responsabilidad patrimonial del deudor, así como las medidas de conservación de los derechos y los bienes que integran el patrimonio del mismo. Por eso vamos a analizar también las acciones específicas de mantenimiento de la integridad de dicho patrimonio, para evitar precisamente que los bienes con los que deba responder sean enajenados fraudulentamente, por eso veremos la acción pauliana o revocatoria, o para evitar que los valores debidos a su patrimonio no entren en el mismo. Y esto se realizará y analizaremos la acción subrogatoria para ello. Y por último, veremos el derecho de retención como garantía de cumplimiento de la obligación. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Todo vínculo obligatorio se encuentra integrado por dos elementos, la deuda y la responsabilidad. Es decir, por un lado tenemos el deber de cumplir la prestación y por otro lado la sujeción del patrimonio del deudor a la acción del acreedor en el caso de un incumplimiento. Este principio de garantía de la responsabilidad patrimonial se establece en el artículo 1911 del Código Civil, cuando señala que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Y de este modo, mediante dicho principio, el patrimonio del deudor, es decir, todos sus bienes, vienen a constituir la garantía del derecho de crédito para el supuesto de que no cumpla con la prestación debida. A continuación, vamos a analizar cuáles son los rasgos característicos de esta garantía o responsabilidad patrimonial, que son los siguientes. En primer lugar, tenemos que decir que la garantía se extiende a todos los bienes, como hemos dicho ya, presentes y futuros del deudor. De este modo, el acreedor puede dirigir la ejecución no solo contra los bienes que se encontraban en el patrimonio del deudor cuando contrajo la obligación, sino también contra todos aquellos que entren a formar parte de dicho patrimonio con posterioridad. En segundo lugar, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta garantía no se extiende a aquellos bienes que en el momento de la reclamación del acreedor no estén en su patrimonio. Ahora bien, el acreedor se le va a conceder unas acciones para hacer que vuelvan a su patrimonio bienes que hayan sido enajenados fraudulentamente a través de la acción pauliana o revocatoria, o para que entren en su patrimonio, en el patrimonio del deudor, aquellos derechos que se ha abstenido de ejercitar. ¿Y a través de qué acción? Pues de la acción subrogatoria, y que vamos a analizar después. Otra de las características o de los rasgos es que no se extiende a aquellos elementos o derechos que correspondan al deudor y no tengan valor económico, o a los derechos personalísimos. Y por último, hay que decir que como regla general, aunque existen excepciones, no se trata de una responsabilidad patrimonial genérica, es decir, que no cae sobre bienes determinados. Vamos a ver
¿Qué medios especiales de tutela y garantía del crédito existen en nuestro ordenamiento para garantizar precisamente el cumplimiento de la prestación? No basta para tutelar el cumplimiento de la obligación una garantía genérica, porque son muchas las circunstancias que pueden surgir o los obstáculos en la satisfacción de ese derecho de crédito. Imaginemos la enajenación de los bienes, la contratación de nuevas deudas, la pasividad del deudor o muchas otras. Por eso, para estimular de alguna manera el cumplimiento voluntario de la obligación y asegurar, en su caso, el cumplimiento forzoso, la ley establece medios especiales muy variados de tutela y garantía del crédito. Nos encontramos así con los siguientes mecanismos que permiten tutelar el derecho del acreedor. Por un lado, nos encontramos con los derechos de garantía. Estos derechos están encaminados a reforzar el vínculo obligatorio. Aparecen normalmente en la propia obligación y de alguna manera incitan al deudor para que cumpla en el momento que se ha pactado. Puede constituirse a través de una garantía real o personal, o se puede otorgar un crédito, una preferencia con respecto a los demás. Por otro lado, tenemos las medidas ejecutivas, que tratan de favorecer la realización forzosa de un derecho de crédito cuando el deudor es insolvente y no puede cumplir con la obligación. Y por último, las medidas conservativas del patrimonio del deudor, por las que el acreedor, ya hemos dicho antes, trata de impedir que el patrimonio del deudor mengüe, es decir, trata de impedir que valores integrantes de dicho patrimonio salgan del mismo o que valores que le son debidos no entren en el patrimonio por culpa del deudor o por negligencia. Ese es el objetivo de las acciones subrogatoria y revocatoria que ya dijimos que analizaremos en breve. También forman parte de estas medidas el derecho de retención. Pues bien, en este podcast y en el derecho de obligaciones, lo que se analiza son precisamente estas medidas conservativas, quedando el estudio de las garantías personales y reales reservado a los derechos reales y el de las medidas ejecutivas al derecho procesal. Veamos, por tanto, estas medidas conservativas del patrimonio del deudor. Y comenzamos precisamente con la acción subrogatoria. Y partimos de ese precepto que ya hemos señalado al comienzo, y es el artículo 1111 del Código Civil. Partiendo del mismo, se puede definir la acción subrogatoria como la facultad que la ley concede al acreedor que no tenga otro medio de hacer efectivo su derecho de ejercitar los derechos y acciones no utilizados por el deudor cuando no sean inherentes a su persona. Es decir, que la acción subrogatoria le va a permitir, una vez que haya perseguido infructuosamente todos los bienes del deudor, colocarse en la posición del deudor y ejercitar los derechos y acciones que el deudor, no haya utilizado para lograr de esta manera el cobro de su crédito. Se trata de una acción excepcional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que solo se podrá ejercitar después de haber perseguido los bienes del deudor. Es decir, cuando no sea posible otro recurso legal. Vamos a poner un ejemplo que muchas veces es como mejor se entienden estas figuras. Bien, supongamos que Antonio es un acreedor que presta 10.000 euros a Ramón, deudor, y este no le paga. Carlos, a su vez, debe 20.000 euros a Ramón. Bien, ante la inactividad de Ramón, que no hace nada por solicitar ese dinero que le debe Carlos, la acción subrogatoria lo que permitiría al acreedor, es decir, a Antonio, es colocarse en la posición jurídica de su deudor. Por eso lo llamamos subrogación. En definitiva, realizar lo que el deudor tendría que hacer y no hace, que no es otra cosa que reclamar la deuda en su nombre a su deudor.
de alguna manera, la máxima que yo siempre comento para quedarnos bien con el resumen de este argumento es que el deudor de mi deudor es mi deudor. Se llama también acción indirecta, porque el acreedor que la promueve no actúa en su propio nombre, sino en el de su deudor. Y es una acción oblicua debido a que el beneficio obtenido por ella no pasa a quien la entabla, sino a través del patrimonio del deudor. Es muy importante distinguir bien esta figura de lo que es la subrogación convencional o legal, que vimos en su momento cuando hablamos del pago, ya que su naturaleza es distinta. Esta última implica un cambio del acreedor, mientras que la acción subrogatoria que estamos viendo supone únicamente una sustitución en la acción para exigir el pago. Vamos a ver cuáles son los requisitos para el ejercicio de esta acción subrogatoria. En primer lugar, es necesaria la calidad de acreedor en el subrogante. Es decir, quien utilice esta acción debe tener un derecho de crédito contra el deudor. En segundo lugar, es necesario el interés legítimo en el ejercicio de la acción, matizado, eso sí, por el carácter subsidiario. Es decir, el acreedor no puede ejercitarla cuando hay bienes bastantes en el patrimonio del deudor. Recordemos que el artículo 1111 solo la concede después de haber perseguido los bienes que esté en posesión el deudor para ejercitar lo que les debe. Es decir, cuando no se encuentre bienes suficientes, es entonces cuando podemos ejercitar esta acción. Por otro lado, es precisa la inacción de un derecho propio por parte del deudor. Vamos a poner aquí también un ejemplo para que lo veamos mejor. Imaginemos que María debe a Laura una importante suma de dinero. A pesar de que persigue los bienes de su deudora, que hemos dicho que es necesario, estos se comprueba que resultan insuficientes para satisfacer su crédito. María es propietaria de un inmueble que está en poder de un tercero, Juan, que carece de derecho alguno sobre dicho inmueble. En este caso, lo que podría hacer Laura es ejercitar esta acción colocándose en la posición de María para que el inmueble figure en su patrimonio. Si se obtuviera una sentencia estimatoria, podría entonces ya embargar ese inmueble y solicitar su venta en pública subasta para satisfacer su crédito con el precio obtenido. Bien. Otra característica más es que los derechos y acciones del deudor puedan ser ejercitados por el acreedor. De esta manera, nuestro Código Civil excluye del ámbito de la acción subrogatoria los derechos y acciones que sean inherentes a la persona. Vamos al ejemplo. Partiendo del ejemplo anterior. No sería posible, en este caso, de la deuda que tiene María sobre Laura, pues no sería posible que Laura ejercitara una acción, pues pongamos que para declarar la filiación de María, es decir, para que se la declare que es hija de un acaudalado empresario, con el propósito de que pudiera obtener, imaginemos, un derecho de alimentos de su progenitor, ya que la ley no permite subrogarse en los derechos, como hemos dicho, que sean inherentes a la persona. A continuación vamos a ver otra acción, que es la de la acción revocatoria o pauliana. Esta acción corresponde a los acreedores para pedir la revocación de los actos dolosos y dañosos realizados por el deudor, o como dice el propio artículo 1111, para impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de aquellos. Vamos a poner, como hacíamos con la acción subrogatoria, pues ahora con la acción revocatoria, vamos a poner un ejemplo porque al final yo creo que es como mejor se visualiza a efectos prácticos en qué consiste esta acción. Supongamos que Luis compra un vehículo de alta gama a plazos en un concesionario. Pasado un tiempo,
pues debido a las dificultades económicas, no puede hacer frente al pago de las letras del coche. Así que regala a su amigo el único bien que tiene de su propiedad, que es una vivienda. Y el valor del vehículo pues no alcanza para hacer ya frente a la deuda, porque ya pues por su depreciación y por el paso del tiempo, pues ya el valor que tendría no alcanza. Bien, en este caso el concesionario podría ejercitar una acción revocatoria o pauliana para pedir la revocación de la donación efectuada. Bien, respecto a su naturaleza jurídica, la naturaleza jurídica de esta acción se discute, pero la doctrina mayoritaria entiende que se trata de una acción de carácter personal. Es decir, el acreedor solo puede dirigirse contra el deudor y contra los cómplices del fraude. Es una acción también conservativa y rescisoria. Y como consecuencia, una acción de carácter subsidiario, ya que el acreedor solo puede recurrir a la misma cuando carezca de cualquier otro medio para lograr la efectividad de su crédito. Veamos a continuación los requisitos que son necesarios para ejercitar esta acción revocatoria. Bien. En primer lugar, nos encontramos que es preciso que exista un acreedor con crédito legítimo. Además, que el deudor haya celebrado un acto o un contrato posterior que beneficie a un tercero, proporcionándole una ventaja patrimonial. También es necesario que el acreedor resulte perjudicado por esa disposición a favor del tercero y a la vez se beneficie con la declaración de su ineficacia de este segundo contrato, sin que además tenga otro recurso legal para obtener la reparación de su perjuicio y la obtención de su crédito. Además, es necesario que el acto que se impugna sea fraudulento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es necesario que el acto realizado por el deudor lo sea con la intención de perjudicar a los acreedores o al menos con la conciencia del daño que se les causa. Es preciso también, por último, que el adquirente, en caso de que la venta, la enajenación sea onerosa, haya sido cómplice en el fraude. En relación precisamente a esta acción fraudulenta del deudor, resulta interesante puntualizar que para eludir esa dificultad que puede suponer la prueba del fraude, el legislador establece una serie de presunciones. Y es que en las enajenaciones a título gratuito, es decir, por ejemplo, la donación, el fraude se presume siempre. Si tú donas la casa y nos puedes, que decíamos en el anterior ejemplo, y no tienes otro bien para poder cumplir con tu deuda, y esa enajenación a título gratuito, pues se presume siempre el fraude. En las enajenaciones, sin embargo, a título oneroso, es decir, las realizadas a cambio de una retribución, en la venta de esa casa se ha recibido un dinero, el fraude se presume cuando se otorgue por personas contra las cuales exista, por ejemplo, una sentencia condenatoria o una previa notificación del embargo de sus bienes. No es preciso, según la doctrina científica, que se dé ni se pruebe la intención de perjudicar a los acreedores, porque sería muy difícil, ¿verdad? Basta la previsión o conocimiento del deudor de que con ese acto que va a realizar imposibilita que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito. Veamos cuáles son las formas de ejercicio de esta acción. En principio, la acción pauliana, cuando el acto fraudulento ha sido contractual, va dirigida contra el adquirente, el que ha adquirido ese bien, porque su fin precisamente es revocar la adquisición del bien, pero a la vez no cabe duda de que afecta al deudor. Por eso resulta indispensable que la acción pauliana o revocatoria se ejerza simultáneamente contra el comprador y contra el vendedor, es decir, el
contra el comprador y contra ese deudor fraudulento. Porque si se ejercita únicamente contra el primero, no hay posibilidad después de resolver contra quien no ha sido parte del juicio. Por lo tanto, esa es la razón por la que la forma de ejercicio correcta es la que os acabo de indicar. Y además, como ya ha declarado la jurisprudencia, no resulta preciso que el deudor se coloque en una situación de insolvencia total. Basta que sus bienes no sean suficientes para satisfacer a sus acreedores. Por otro lado, tenemos que tener presente que el plazo para ejercitar esta acción rescisoria, porque ya hemos dicho que su naturaleza es rescisoria, es de 4 años y se trata de un plazo de caducidad. La acción pauliana lo que va a producir, el efecto que va a producir es el de rescindir la enajenación fraudulenta y por siguiente obligar a quien fue adquirente en ella a devolver lo recibido. Y si el adquiriente que hubiera procedido de mala fe, es decir, con conocimiento del fraude, no puede, por cualquier causa, devolver la cosa, estará obligado a indemnizar a los acreedores de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiera ocasionado. Para que pueda actuar la acción pauliana contra esos subadquirentes, o sea, contra los adquirentes segundos o sucesivos, ¿no?, que adquieren ese bien, se requiere que concurran pues, los supuestos legales precisos para que la acción pauliana pueda ejercitarse y además que el subadquiriente lo sea a título gratuito o, si lo es a título oneroso, haya procedido de mala fe. Por último, una vez que ya hemos analizado la acción subrogatoria y la acción revocatoria, vamos a hablar del derecho de retención, ya que es otra garantía de la obligación. Este derecho, el derecho de retención, constituye una garantía, como hemos dicho, concedida por la ley a ciertos acreedores y consiste en la facultad que tienen de retener la cosa propiedad del deudor, que se encuentra en ese momento en posesión del acreedor, hasta que el propietario cumpla con su obligación que está relacionada con esa cosa. Porque lo normal es que exista ese vínculo entre el crédito y la cosa retenida. Vamos a poner un ejemplo también en este caso para que lo tengamos más claro y podamos visualizarlo un poco mejor. El dueño de un vehículo, imaginemos, acude a un taller mecánico para reparar su coche y lo deja allí para que le realicen la correspondiente reparación. Al cabo de 2 días, el dueño acude a recoger su vehículo, pero se niega a abonar la factura. En este caso, podría surgir a favor del taller este derecho de retención, o sea, el derecho al precio de la reparación efectuada, por lo que mientras no se le abone el pago de lo debido, podría retener el coche que se encuentra en su poder. Vamos a ver qué requisitos, como igual que hemos hecho con las otras acciones, qué requisitos son necesarios en este derecho de retención. Pues, en primer lugar, que el acreedor tenga en su poder una cosa que está obligado a entregar a su deudor en tanto no le satisfaga su crédito. Y además que exista un crédito, y esto es importante, exigible en ese momento. Y pongamos un ejemplo, partiendo del anterior supuesto. Si en el taller del automóvil, sí, existe un cartel por el que se señala que no pueden ser retirados los vehículos sin abonar íntegramente la reparación, pues es obvio que el coche puede ser retenido hasta entonces. Bueno, exista o no exista dicho cartel, ¿vale? Pero hemos dicho antes que ese era el supuesto del derecho de retención. Sin embargo, si existe un aviso por el que se permite abonar la reparación hasta el día 1 del mes siguiente, aunque el dueño del taller tenga en su poder el coche del deudor, como hasta el día 1 no vence su crédito, no podrá retenerlo
a pesar de que incluso pueda sospechar que el deudor incumplirá la obligación de pagar ese día. ¿Y cuáles son, para terminar, las características o los caracteres propios de este derecho de retención? Es importante indicar que su función es exclusivamente la de retener el bien poseído. Es decir, el acreedor que retiene la cosa no puede usar ese coche, no puede disponer del mismo, no puede venderlo, ni tampoco utilizar, en este caso, no en este caso, sino a lo mejor en otro, ¿no? que imaginemos que fuera pues un inmueble, un dinero, pues tampoco puede utilizar sus frutos o sus intereses para aplicarlos al pago del crédito. Ya hemos dicho que la función es exclusivamente retener ese bien. Por otro lado, otra característica es que existe la obligación de conservar la cosa con diligencia, lo que conlleva, pues, conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. Se trata además de un derecho que se extingue junto con el derecho de crédito principal. Este derecho de retención, evidentemente, se extingue cuando se extinga el derecho principal. Bien, también obviamente se puede extinguir por la destrucción de la cosa, por la pérdida o evidentemente por la renuncia a esa retención. Y por último, debemos indicar que la retención es oponible erga omnes, es decir, frente a todos, salvo que exista un derecho preferente de otro acreedor. Bueno, pues una vez finalizado la exposición de esta última figura del derecho de retención, me despido de todos vosotros. Espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de estas garantías de las obligaciones, y simplemente pues deciros que muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés al llegar hasta aquí, y nos vemos en el siguiente podcast.